Buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saluda a la audiencia de esta hermosa página que hemos dedicado para reflexionar en la palabra de Dios. Quiero compartir una reflexión a través de la palabra y quiero que vayamos un momentico a 2 Samuel capítulo 11. Hay un título ahí que dice David y Betsabé. Vamos a leer del capítulo 11, versículo 1 nomás. Vamos a leer el 1. Aconteció que en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él y a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sé que algunos ya conocen esta historia de David y Betsabé, pero también sé que hay otros que no la conocen, tanto cristianos como no cristianos. Quiero compartir cuál fue realmente el pecado de David y por qué Dios, a pesar del pecado que David cometió, no le destruyó. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. David cometió 3 grandes errores. Uno de esos fue ser un asesino, otro de esos fue ser un violador y otro de esos fue ser un adúltero. Entonces hay que ver el contexto, por qué realmente el Señor no le quita la vida a David. Algunos pensarán es que él era el rey de Israel. Algunos pensarán tal vez porque David se arrepintió. Y hay muchos puntos de vista, ¿no? Pero realmente el pecado de David que cometió fue uno solo. Y eso está en el mismo capítulo 12, de ahí de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste en espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces el pecado de David, o sea, en sí el pecado fue haber desechado la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque la misma Biblia nos enseña ahí en capítulo 11 de 2 Samuel 11:1 dice que en aquel tiempo salían los reyes a la guerra. Pero David no fue a la guerra, se quedó en Jerusalén. O sea, en sí David había desechado la palabra de Dios, porque él tenía que estar en la guerra, pero no fue a la guerra. Al no ir a la guerra y al desechar la palabra, se quedó allí en Jerusalén. Eso hizo que una tarde él se levantara de su lecho y mirare hacia aquel lugar donde estaba aquella mujer llamada Betsabé y la codiciara en su corazón. Luego dice la palabra que mandó a preguntar quién era esta mujer y luego la mandó a traer y se acostó con ella. Y nuevamente ella se fue a su casa, pero después la mujer le mandó razón diciendo que estaba encinta del rey. El rey tomó la decisión de traer a Urías, emborracharlo, quiso que Urías se acostara con su esposa, pero Urías nunca lo hizo, porque hay otra palabra que dice que los hombres que salen a la guerra deben de estar en la guerra, que si no tienen digámoslo, el creer en dejar su casa, su esposa, para ir a la guerra, entonces es mejor que se queden y no vayan a la guerra. Entonces Urías Heteo tenía muy bien claro esto. David buscó todas las formas de que Urías se acostara con Betsabé, su esposa, pero vemos que no lo hizo. La opción de que tomó el rey fue mandarle a quitar la vida. David pensó que todo esto
pasaría de apercibido, que nada pasaría, sabiendo que el error más grande que él había cometido era desechar la palabra. Toda persona que desecha la palabra de Dios, tiene una consecuencia, porque sin la palabra de Dios, usted es presa fácil del enemigo. Todos aquellos que no están bajo la guía de Dios, bajo la guía de su palabra, llevando la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, esas personas son personas ociosas, que no aceptan la palabra del Señor. Entonces, Dios envía al profeta Natán. Y Natán le cuenta la historia de un hombre rico y un hombre pobre, de los que tenían más ganados y uno que tenía una pequeña corderita. Le cuenta la historia, el rey David se enoja muchísimo y el profeta le dice: rey, ese eres tú mereces morir. Yo quiero que usted medite en el capítulo 12 de 2 de Samuel, versículo 13. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Natán dijo, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esa es una buena pregunta. Dios le dice al profeta Natán que el pecado de David ha sido remitido y no va a morir. Pero el pecado de David no solamente fue desechar la palabra de Dios, también tuvo una transgresión, y usted ya la conoce. Esa transgresión fue adulterar, violar y asesinar. Pero el Señor le dice: no morirás, tu pecado ha sido perdonado. ¿No les parece algo sorprendente que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte? Y David no cometió solamente adulterio. David fue un asesino, fue un violador. Pero el Señor le dice a través del profeta Natán: tu pecado ha sido remitido, no morirás. Entonces ahí es bueno pensar, bueno meditar un poco más. ¿Por qué el Señor le dice a David: no morirás? Y la palabra de Dios tiene la respuesta para todo, para todas nuestras inquietudes, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que nos aclara todo a través de su misma y bendita palabra. Yo les invito a que leamos el Salmo 110, versículo 1. Y Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David está expresando en este versículo, en el Salmo 110, versículo 1, dice así: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. David está dando algo, una profecía aquí, que 1000 años antes de Cristo venir, David está viendo cómo Dios, el Padre Eterno, le está diciendo a su Señor, o sea, a Jesucristo: siéntate a mi diestra. David, 1000 años antes de Cristo venir, por fe, ha creído y ha visto cómo el Señor Jesucristo se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, si David ha visto cómo el Señor Jesús se ha sentado a la diestra de Dios Padre, David, ¿qué tuvo que ver antes de que el Señor Jesucristo se sentara a la diestra de Dios Padre? Tuvo que ver los padecimientos, tuvo que ver la muerte de Jesús, tuvo que ver que Jesús fue sepultado, y tuvo que ver que Jesús fue resucitado, fue ascendido y se sentó a la diestra de Dios Padre. O sea, en otras palabras, David ya había recibido la obra de Jesús en su corazón. O sea, David vio cómo el Señor Jesucristo vino a este mundo, cargó su pecado, lo pagó en la cruz, luego fue sepultado, luego fue resucitado y se sentó a la diestra de Dios Padre. Por eso él dice: el Señor
o mi Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. David vio la muerte de Jesús. Entonces, cuando el Señor le dice a David, tu pecado ha sido remitido, ¿a quién fue remitido el pecado de David? A ese que lo había justificado, a ese que ya había cargado su pecado, a ese que había muerto por su pecado y que había quitado su pecado. A ese el Señor, Dios Todopoderoso, remitió su pecado. Por eso el Señor no pudo destruir a David, por decirlo en otras palabras, porque el Señor no condena al justo, porque el justo ya es salvo. Claro está que su pecado, su desobediencia, el haber desechado su palabra le trajo consecuencias, y ustedes ya la conocen. Pero David no fue condenado. ¿Por qué razón? Porque el Señor remitió su pecado en el que había justificado, lo había justificado a él. Esa palabra es hermosa, esa palabra es para que nosotros podamos reflexionar un poquito. Yo los invito a Romanos, capítulo 4. El mismo David lo testifica, versículo 5. Romanos, capítulo 4, versículo 5 dice así: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Quién justificó al impío? El Señor Jesucristo. Eso lo está diciendo a través de la palabra del Señor, a través del apóstol Pablo, está testificando. Y así mismo lo dice el versículo 6. Pablo está recitando lo que el rey David dijo. Como también David habla de las bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado al varón a quien el Señor no culpa de pecado. David, ¿por qué expresó esto? David sabía que había un Cristo que le había justificado. Por fe había visto la obra de Jesús. Por fe había creído. 1000 años antes de Jesús venir, David ya sabía que vendría ese Salvador y que a través de él su pecado iba a ser perdonado. Que su pecado ya había sido cargado por fe en Jesucristo. Esa es la fe, eso es creer en la obra del Señor. Por eso el Señor dijo, tu pecado ha sido remitido, tu pecado ha sido perdonado, no morirás. ¿Por qué? Porque David tenía claro realmente quién era su Señor, quién era el que vendría y quitaría el pecado de él y a quien su pecado iba a ser remitido. Por eso David no muere, por eso David llega a ser un hombre justo ante los ojos del Señor. Y el Salmo 22 también nos testifica cómo David vio los padecimientos de Jesús. Dice el Salmo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación, de las palabras de mi clamor? ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesucristo. El salmista, por fe creyó, vio la obra de Jesús. Y vio cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David vio las palabras del Señor. También dice el versículo 15 del Salmo 22, como un tiesto seco se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Sí se acuerdan cuando el Señor dijo, tengo sed, que le dieron vinagre? Es cuando su lengua se pegó a su paladar. David vio esto. David pudo ver claramente esto. Cómo su lengua se pegó a su paladar. La lengua del Señor Jesucristo, David pudo ver esto por fe 1000 años antes de Cristo venir. El versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horodaron mis manos y mis pies. Vio David cuando Jesús era puesto los clavos en sus manitos y en sus pies. Entonces, ahora sí vamos comprendiendo por qué David, aunque fue un adúltero, fue un asesino y un violador, no murió, porque él era un hombre justo ante los ojos de Dios, porque él ya había visto la obra de su Hijo, cómo Cristo se había sentado a la diestra del Dios
Dios Padre. Pero para David ver primero que David se sentó, que Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre, primero tuvo que ver la obra, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso David llegó a ser un hombre justo y el Señor no quitó la vida. Dios no puede quitarle la vida a un hombre justo. Dios no puede condenar, para hacerme entender mejor, Dios no puede condenar a un hombre justo. Si me hago entender, porque la vida Dios la puede quitar a la hora que Él quiera, pero no puede condenar a un hombre justo, porque ya dice: bienaventurado al que Dios no culpa de pecado, bienaventurado aquel que ha creído en aquel que justifica al impío. Esa palabra bienaventurado es doblemente feliz. Entonces, por eso vemos claramente el Señor cómo no condenó a David, no quitó la vida a David, sino le dio la oportunidad a David, porque su pecado había sido remitido al Señor Jesucristo. Dios les bendiga, el Señor les guarde y espero que esta reflexión sea de gran bendición para su vida.